Ok, listo con tu Biblia y con tu cuaderno también para apuntar. Vamos a platicar acerca de Semana Santa, segundo mensaje, y es enfocados en la Santa Cena, y vamos a ver el desenlace de la semana pasada. Hablamos un poco de lo que sucedió en la Santa Cena. Y bueno, quiero ponerte la introducción de este mensaje. Y la Santa Cena, habíamos comentado que estaba prácticamente descrita de forma diferente en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 plasman cosas diferentes, en el sentido de que hay historias que unos mencionan y otros no mencionan, pero estamos basados en Lucas 22. Pero dentro de las cosas que se platicaban en la Santa Cena, que fueron importantes para Jesús, Jesús mencionó que alguien lo iba a traicionar. Y claro, obvio, entre los discípulos, pues generó cierta pregunta, porque recordemos que solamente estaban los 12 y Jesús. Entonces uno de los 12 lo iba a traicionar. Yo quiero pensar que alguno de ellos argumentó quién podría ser, pero nadie estaba seguro del varón que iba a traicionar a Jesús. Y luego, entre otras cosas, Jesús le recordó un nuevo mandamiento diciéndolo: bueno, ámense ustedes como yo los he amado. Entonces Jesús les dijo: bueno, ustedes saben el amor que yo tengo hacia ustedes después de 3 años de haber estado con ustedes conviviendo. Ese mismo nivel de amor y el que iban a experimentar después es el que necesito que experimenten entre ustedes. Entre otras cosas, Jesús predice la negación de Pedro más adelante, y ahí sí fue algo directo contra uno de los apóstoles. Y bueno, de las cosas importantes es que discutían entre ellos mismos, entre los 12, quién iba a ser el mayor en el reino. ¿Quién de los 12 iba a ocupar el lugar especial? Y unos estaban diciendo, bueno, que uno está a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, como un lugar de posición importante. Y bueno, quiero basarme en ese comentario de Jesús, de cómo los 12 tenían la expectativa de ser uno mismo el que estuviera en ese lugar tan importante. Entonces, lo que yo quiero pensar es que de repente entre los 12 había cierta competencia y rivalidad para ocupar ese lugar, pero ellos se creían los más importantes para poder estar en ese lugar. Vámonos a Juan 13:4, Evangelio de Juan. Y recordemos que esta parte escritural no está dentro de Lucas 22, pero voy a añadir ahí algunos versículos de otros apóstoles que hablan cosas diferentes. Dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Con este verso terminamos la semana pasada. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y bueno, la escena es esta: estaban ellos 12, se dice que no estaban completamente sentados en sillas, sino estaban semiacostados, porque era la costumbre de poder comer así. Entonces de repente ya estaba organizado, ya estaban acomodados. No sé el orden, la Biblia no lo dice el orden de quién estaba sentado, solamente se menciona que a lo mejor Juan, que era el discípulo amado, dicho por él mismo, porque así dice la Biblia, dicho por él mismo que era el discípulo amado, y a lo mejor estaba Judas porque fue el que alcanzó el plato. Posiblemente eran los 2 más cercanos. La Biblia no es tan clara, pero bueno, el orden no importa. Entonces estaban los 12 esperando la cena o esperando que algo dijera el maestro, cuando el maestro se para del lugar.
Entonces, yo quiero pensar que cuando Jesús se para, pues todos están a la expectativa de poder hacer algo y ayudarle. Entonces todos se quedan mirando, Jesús se acerca a donde estaba todo lo necesario para poder lavar los pies y hace lo que dice la Biblia. Entonces, uno de los sorprendidos, porque lo dice la Biblia, fue el apóstol Pedro. Tú me lavas los pies, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás jamás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, ahora entendió que le dijo Jesús, si tú no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, muy abusado, le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo les he hecho? Recordemos la escena cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. ¿Sí se acuerdan quién es Lázaro? Bueno, dice la Biblia que cuando Jesús llegó, en un momento él empezó a llorar. Y la gente decía, ay, es que cuánto extrañaba a su amigo y estaba llorando por él. Pero el contexto real de que Jesús lloró no fue porque él sintiera tristeza, porque él sabía lo que iba a pasar con Lázaro. El principio es que él lloró porque todos los que estaban ahí no creían en lo que iba a hacer Jesús. Entonces cuando él les dijo, ¿saben lo que yo os he hecho? Pienso yo que algunos pudieron entender el principio y otros no tanto. Porque la Biblia no menciona que estos apóstoles después lavaran los pies de otros. No lo menciona, pero culturalmente a lo mejor sí sucedió. ¿Vamos bien? Algunos teólogos dicen que con estas frases cortas, estas frases vívidas del apóstol Juan, describió una noche inolvidable para todos ellos. De hecho, algunos piensan que más que la crucifixión de Jesús, ellos pudieron acordarse más de esa cena donde Jesús hizo algo tan peculiar. Se dice que cuando Juan escribió parte de este relato, él todavía tenía esas figuras vívidas en su mente, por lo cual pudo plasmar y decir, esto sucedió. Y acuérdense que según, pues él era el que estaba ahí cerca de Jesús. El relato de Juan se lee como un testigo ocular, el que estaba observando cerca de Jesús con mucha expectativa y mucha sorpresa de lo que el maestro iba a hacer. Porque quisiera yo pensar que cada movimiento que hacía Jesús, ellos estaban a la expectativa para lo que él necesitara. Y pongámonos un poquito en la historia. Ellos sorprendentemente estaban viviendo algo que era nueva experiencia para ellos. Entonces, cuando Jesús hace ese acto de lavar los pies, para muchos era una locura. Era algo impensable que el maestro, el rabí, el que hace milagros, el que libera endemoniados, el que resucita muertos, pudiera lavar los pies de sus 12. Finalmente, el contexto bíblico nos hace ver que él hizo el trabajo de la persona más sencilla o sirviente de la casa. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y sabes, es a veces incomprensible cómo es que Jesús, en lugar de pensar en lo que iba a suceder unas horas después, estaba pensando en sus discípulos, en sus más cercanos, en darle las últimas direcciones
darles fortaleza de lo que iba a suceder después. Y sabes, muchos dicen, eso era el principio de amarlos hasta el fin. Ahora, por lo que dice la Biblia, no había ninguna disposición entre los discípulos de lavarle los pies al otro, porque acuérdense que pensaban que eran como de mayor jerarquía. Entonces, uno mayor, ¿cómo es que le iba a lavar a otro menor? Entonces, ninguno estaba dispuesto a lavarle los pies al otro, aunque yo pienso que estaban encantados de poderle lavar los pies a Jesús. Pero entre ellos mismos ni pensarlo. ¿Cómo podría yo lavarle los pies a alguien si yo soy el que dije que pudiera estar a la diestra de Jesús en el reino? Aunque la costumbre, claro, yo quiero pensar por el contexto, es que Jesús estaba esperando a lo mejor que alguien hiciera algo, porque antes de la cena es cuando se lavaba los pies. Es decir, tú ya lavado los pies podías entonces acceder a la cena, pero no antes. Y parece ser que aquí hubo como un principio de la cena y de repente Jesús rompió con todo el protocolo y se paró y le lavó los pies. Ahora, Jesús, puesto que nadie se había ofrecido, ni siquiera sus 12 apóstoles, ni siquiera las enseñanzas de los 12 apóstoles, ni siquiera el dueño del lugar, que era el principal en mandar a alguien, siervo, para lavar los pies, no estaba sucediendo. Entonces Jesús se para y hace lo que hace. Entre iguales, vamos a decir que era una reunión entre rabís, entre maestros, entre iguales. Nunca se acostumbraba a lavarse los pies uno al otro, pero se trataba de una ocasión especial, una expresión de profundo amor a sus 12, y les dejó una gran enseñanza. Hay otra escena muy significativa que está incluida en los evangelios de Mateo y Marcos 14 y 26. Y dice la Biblia, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte. Y sabes, dos partes escriturales hablan acerca de este himno. Y los teólogos aluden de que era un himno muy especial que está incluido entre los salmos 113, 118 y el Salmo 136, que en el momento de la cena, durante la cena o después de la cena, ellos cantaban ese himno. Y habla acerca precisamente de recordar lo que lo que Dios hizo en la Pascua. Algunos les llamaban el himno pascual. Claro, ha sufrido deformaciones este ritual, pero finalmente los judíos hasta hoy en día practican eso. Y lo hacen en memoria, como cantábamos hace un momento, en memoria de ti lo hacemos. En memoria de Él, recordando la victoria que tuvo el Señor en contra de Egipto. Sabes, Cristo observó tan estrictamente la ley que no había duda de que Él seguía los pasos rituales dentro de la cena, todos los que se hacían originalmente. Imagina esta escena, Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder unas horas más adelante, unas cuantas horas después, pero Jesús en ese momento estaba cantando y alabando al Señor. Estaba enfocado en lo que tenía que estar enfocado. Él sabía lo que iba a suceder, pero sin embargo se centró en lo que tenía que hacer y cantaba junto con sus 12 y tuvieron la capacidad de alabar al Señor. Juntos, por ejemplo, el Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Perdón, aleluya. Ese es uno de los salmos incluidos entre el 113 y 118. Y claro, no era de que vamos a leer el Salmo 113. No, vamos a leer la parte escritural que nos corresponde de acuerdo al ritual de la Pascua. Entonces, puedes imaginarte la escena, porque a veces nos imaginamos
y a veces platicamos allá en la sobremesa, bueno, sobre arreglo cuando ya terminamos de levantar este lugar. Y a veces nos imaginamos a un Jesús un poco serio. Los que son de mi época, 50 para arriba, nos acordamos de un Jesús, de un actor que se llamaba Enrique Rambal. Si tú no te acuerdas, tu papá sí se acuerda y tu abuelito también. Pero era un hombre extremadamente serio. Serio, o sea, serio, serio. Él y el personaje de Jesús. Cuando la Biblia no nos muestra eso, nos muestra la humanidad de Jesús donde lloró, se entristeció, estuvo contento, estuvo cantando. ¿Te puedes imaginar a Jesús cantando con sus 12 discípulos? Y a lo mejor cuando vemos en escenas, por ejemplo, de televisión, vemos a Jesús cantando. ¿Cómo es que cantaba? Pues aquí lo dice. Él cantaba con sus 12 discípulos. Ellos honraban al Señor con sus cantos. Enfocados, claro, siempre en agradecer lo que había hecho Dios unos miles de años atrás. Ahora sí, regresemos a Lucas 22. Versículo 39. Dice la Biblia, y saliendo se fue como solía hacer al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo no entramos en tentación? Dice la palabra, orando. ¿Ok? Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró y diciendo, puesto de rodillas, eso es importante, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Qué les dice? Para que no entren en tentación. 2 veces en esto que acabamos de leer. La Biblia nos dice que Jesús en incontables reuniones pasaba tiempo en ese lugar en específico orando a su Padre. Y obvio, él se rehusó a cambiar la rutina, aunque sabía que el que lo iba a entregar fácilmente lo iba a encontrar, porque era como una costumbre ir a orar a ese lugar. Mientras Jesús comenzó a orar en el Getsemaní, comenzó a advertirle a sus discípulos que necesitaban orar. Jesús necesitaba la fuerza de la oración, petición a su Padre para lo que iba a suceder unos momentos después. Los discípulos tenían sus propios problemas que enfrentar y necesitaban orar según lo que acabamos de ver para no entrar en tentación, no sucumbir a tal tentación, para no rendirse. En otras palabras, necesitaban orar porque el enemigo pronto iba a estar al acecho. ¿Sabes? Según la tradición judía, por una forma de respeto, los judíos oraban de pie con una cabeza solamente inclinada. Pero dice la Biblia que Jesús en ese lugar, estando él solo, se postró en sus rodillas y estaba orando al Padre. El hecho de que Jesús se arrodillara demuestra una violenta lucha en el Getsemaní. Algo estaba sucediendo en la vida de Jesús. Sabes, Jesús conocía, sabemos, la voluntad del Padre, pero así su alma se encontraba en agonía. No venía por la falta del deseo de cumplir la voluntad,
sino porque Jesús iría a esa cruz como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. La copa que menciona Jesús era la representación de la misma ira del Todopoderoso sobre su Hijo. Juicio. La copa no representaba muerte, la copa representaba el juicio de Dios, que ese era lo más doloroso para Jesús. Solamente el Evangelio de Lucas menciona que su sudor era como gotas de sangre. Y dicen lo que sabe que Jesús estaba en una extrema agonía. Pero Jesús no huyó ni se dio por vencido. Él siguió clamando al Señor, él siguió clamando a su Dios, él siguió a la brecha. Algunos aluden a esa condición física como hematidrosis, que es cuando el sudor transpira, pero hay gotas de sangre que se revuelven con ese sudor y parece ser que suda sangre. Una situación de agonía extrema, un dolor extremo. 3 veces se retiró a orar Jesús. Jesús iba acompañado de Pedro, Santiago y el hermano Juan, hijo de Zebedeo. Y sabes, hay pasajes muy importantes donde Jesús escoge a estos 3 como testigos y como apoyo de lo que estaba sucediendo. Estos mismos discípulos habían sido testigos de la transfiguración del Señor y el milagro de la hija de Jairo. 3 experiencias espirituales, 3 momentos claves de la agonía de Jesús. Su agonía reflejada en esa transfiguración, su resurrección reflejada en la hija de Jairo y la gloria reflejada ahora en el huerto del Getsemaní. 3 apóstoles, 3 momentos, 3 circunstancias diferentes. ¿Cómo iba a enfrentar Jesús este trance? Y la única solución que tenía Jesús era buscar en oración a su Padre. Lucas 22, 47. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y con él, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y quiero ahora que vayamos a Mateo 26, 46, de la forma en que él vio esta situación. Y le dice, enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Eso lo dijo Judas. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sabes, esta parte escritural siempre me llamó mucho la atención porque de las historias en los evangelios donde Judas se acerca a Jesús para prenderle, y algunos dicen que les da un beso porque esa era una costumbre de saludar a un rabí, pero en Mateo 26 Jesús menciona y le dice amigo. Si Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, si Jesús ya sabía que este hombre había hecho un trato para poder entregarlo, ¿todavía le llama amigo? Mi pregunta es, ¿cuántos amigos tenemos nosotros que realmente son nuestros amigos? A que tú pudieras decirle, amigo. Pero lo que yo he entendido es que a veces nosotros podemos ser amigos de alguien, pero ese alguien no es amigo de nosotros. No sé si me explico. Entonces yo quisiera entender que esta es como esa parte donde Jesús siempre se mostró amigo, pero los otros no siempre, o el otro, en este caso Judas, no siempre se mostró como ese amigo. Yo quiero pensar eso. Cuando Jesús le dice, ¿a qué has venido, amigo?
Ese contexto de amigo en esa palabra es como camarada, como compañero. ¿A qué has venido, compañero? Mientras él hablaba, Lucas 22:47, no, perdón, me voy atrás. Judas saludó afectuosamente a Jesús, incluso le dio el famoso beso acostumbrado. Y ese es el famoso beso de Judas. Y ustedes saben el contexto, ¿verdad? ¿Alguna vez les han dado el beso de Judas? El beso que le dio Judas solamente identificó con precisión a la persona que él había dicho que si a este yo besare, este es al que ustedes tienen que arrestar. Pero además Judas le dice, salve maestro, en la boca de este hombre Judas. Y dicen que son las palabras más hipócritas dichos por un ser humano, pero las palabras más amorosas que pudo haber recibido Judas es decirle, amigo, ¿a qué has venido? Y yo quisiera pensar, es mi pensamiento, que cuando él le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Este hombre tenía la oportunidad de decidir entregarlo o no entregarlo. Claro, entiendo que había un plan perfecto de Dios, entiendo eso. Pero ¿por qué le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Cuando los dos sabían a lo que habían venido, cuando entendían el principio. Entonces, una de dos, o le decía el mensaje, amigo, ¿a qué has venido? Para que los otros dos se enteraran de que habían venido a arrestar a Jesús. Y en ese momento se dieran cuenta de que este hombre era el que Jesús unos momentos antes en la cena dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Y solamente comprobaron a lo mejor algunas sospechas de algunos de ellos que dijeron, seguramente es Judas. Ahora sí, Lucas 22:49. Viendo a los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y claro, parece ser que era el famoso apóstol Pedro, el que primero mata y luego pregunta. Y dice la Biblia, y uno de ellos, claro, hablando, aquí no lo dice, pero hay otro evangelio que sí dice, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo a Jesús, basta ya, dejad, y tocando su oreja, ¿qué dice? La sanó. ¿Qué le pasó a su oreja? Dicen algunos teólogos que este es el último milagro hecho a una persona de parte de Jesús. No encontré el contexto profético, pero algo tendría que ver a lo mejor que a este le habían mochado la oreja. Y el primer milagro de Jesús tenía que ver con el olor, el gusto. El olor y el gusto. El olor y el gusto de convertir el agua en vino. ¿Se acuerdan? Algo tendría que ver, no lo sé. Ya estoy argumentando otras cosas. 51. Entonces respondió, Jesús le dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Fíjate, principales de los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo, a los ancianos que habían venido contra él. No era uno, no eran dos. Dice la Biblia en el contexto que podrían ser más de 200 hombres para arrestar a uno solo. Y espérate, viene lo interesante. Habiendo estado en el templo vosotros cada día, no extendiste las manos contra mí, mas a esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, como que Jesús dijo, estuve tan cerca de ustedes allá que no hicieron nada y ahora me viene a buscar hasta acá. ¿Sabes? Judas fue al huerto en una compañía de soldados para arrestar a Jesús. Un gran número de soldados, alguaciles, seguridad del templo. ¿Por qué vinieron con tal fuerza? La Biblia no nos dice por qué vinieron con 200 hombres.
Pero quisiéramos suponer que como Jesús era reconocido como un líder, a lo mejor tenía un grupo de personas que lo iba a defender, aparte de los 12, entonces dijeron, pues vamos a llevarnos unos 200 para poder apresar a este hombre. Sin saber que en ese momento, cuando llegaron, solamente estaban 3 más Jesús. Y los otros a lo mejor después de oír el estruendo, pues llegaron todos. Bueno, esa es mi historia. Estaban esperando a lo mejor un tipo de batalla, un enfrentamiento entre los discípulos. Ahora veamos esta misma escena en Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y dice la Biblia que estaba entre ellos también Judas, el que lo iba a entregar. Cuando les dijo Jesús, yo soy, retrocedieron, y dice la Biblia que todos los 200, 300, 500, todos cayeron a tierra. Todos, dice la Biblia. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quiénes buscáis? Claro, ellos estaban ya en el suelo. Y les volvió a preguntar, ¿a quiénes buscan? Y vuelve a decir, Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ya estaban los 12 ahí, o algunos apóstoles, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Ahí te va otra explicación de por qué eran los 200. Porque ellos sabían que Jesús era un personaje extraordinario, fuera de lo normal. Era un rabí, claro, lo dice la Biblia, pero también era un hombre proféticamente hablando, hijo de Dios, que estaba haciendo milagros y cosas sorprendentes. Y de esos que levantó a Lázaro de la muerte. Entonces, quiero yo pensar que estos hombres estaban tan intimidados por Jesús, porque Él podría hacer algo tan espectacular, que dijeron, más vale que vayamos muchos y apresemos a este hombre. Esa es mi versión, no viene en la Biblia, ¿ok? Cuando Jesús declaró su identidad en las palabras yo soy, Judas y los soldados dice que cayeron. Hubo tal manifestación de la presencia divina y el poder en solamente 2 palabras que los enemigos 500, 200 de Jesús no pudieron hacer absolutamente nada. Sabes, aquí el Salvador, nuestro Señor, dejó salir un pequeño rayo de majestad de su divinidad y más de 100 hombres cayeron delante de Él. Y sabes, cuando Jesús, fíjate, cuando Jesús les dice, yo soy, lo que estaba diciendo Jesús es que yo tengo todo el control, ustedes no. Y Jesús les dice, yo soy. Y estos hombres caen con un poder y una fuerza, que ahí es cuando se dan cuenta, qué bueno que trajimos a estos 600 o 500, ¿por qué no vamos a poder contra este hombre? Yo quiero pensar, digo, esa es mi imaginación, que cuando Jesús dijo yo soy y estos se cayeron, muchos salieron corriendo, porque nada los tocó. No hubo una manifestación de un viento, de algo que pudiera decir, ay, es que hubo un terremoto y nos hizo caer. Nada. Entonces, a lo mejor la mitad se fue. Como cuestión práctica, Jesús definitivamente no tenía que ir con este ejército dirigido por Judas. Con el poder de Dios expresado a través de solo 2 palabras, Jesús pudo fácilmente subyugar a este ejército y salirse por la tangente sin ningún problema.
Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Sabes, el arresto de Jesús, cronológicamente hablando y bíblicamente hablando, y según las leyes judías y romanas, fue algo inusual, fue algo fuera de lo común. Te platico algunos puntos y con esto terminamos, ¿va? Lo que nos hace ver la Biblia primero es que de acuerdo a la legislación, fue algo que se hizo completamente fuera de la ley. Era algo, un plan para caer encima de alguien que estaba haciendo ciertos disturbios. Y bueno, primer punto importante, de acuerdo a la legislación, es que dice la Biblia que Jesús fue arrestado de noche y nunca podían arrestar a nadie de noche. Todo procedimiento legal según la legislación hebrea debía de haberse hecho de día y no de noche. Claro, sabemos que la noche, en el contexto espiritual, es donde todo se mueve, todo lo malo se está moviendo. Algo tenía que pasar con Jesús, siendo la noche y siendo en ese lugar tan especial para él. Punto número 2, de acuerdo a las disposiciones de la ley hebrea, era sumamente ilegal, atar a alguien que se le haya declarado como culpable. Así que los soldados, Juan 18:12 dice, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Según las leyes, tú podías ser inocente, lo que sucede en México, ¿no? Tú eres culpable hasta que se declare lo contrario, ¿no? Ahí tú eras inocente hasta que se declare lo contrario, que fueras culpable. Pero había oportunidad de que tú salieras bien del lugar donde estabas, sin ser apresado, sin ser manipulado, estando de pie, digamos. Pero a Jesús lo ataron. Y mi pregunta es, ya tengo un montón de preguntas después de esta escena. ¿Le ataron la boca a Jesús? Porque la expresión yo soy la dijo él. Yo quiero pensar que él no movió ni siquiera los brazos. A lo mejor solamente en el evento donde llegó Judas lo abrazó. A lo mejor, no sé, la Biblia no dice que lo abrazó, pero sí dice que lo saludó y le dijo, amigo, ¿a qué has venido? Y le dio un beso. Y luego los otros preguntaron, ¿a qué viene Jesús? Le dijo, y los otros dijeron, pues venimos a arrestar a un tal Jesús. Ah, pues soy yo. Y cuando dijo soy yo, se soltó el poder de Dios. Pero yo quiero pensar que no dijo Jesús, soy yo, y todo así un espectáculo. No fue así. Jesús no era así. Pero dice la Biblia que lo ataron, a lo mejor de manos y de pies, pero su boca estaba libre. Pudo haber hecho algo Jesús. 3, cuando se efectuaba un arresto o cuando se introducía una condena, de ninguna manera podrías basarte en el testimonio de un traidor. Es decir, el testimonio de Judas fue muy importante para poder apresar a Jesús. ¿Por qué? Porque la vida de un hombre, la libertad, reputación, no podían ser puestos en peligro solamente porque alguien lo dijo. No porque tú digas que alguien es malo significa que él es malo. El arresto de Jesús se hizo con la suposición de que era un criminal. 4, y el último, el arresto no era resultado de ninguna disposición legal.
No hubo un veredicto, no hubo un tribunal, no hubo un proceso para que alguien declarara: Jesús es culpable, vayan y arréstelo. Eso no pasó. Solamente un grupo de personas religiosas confabuladas con Roma para poder apresar al maestro, pensando que ellos estaban haciendo algo inusual, increíble, fuera de sus leyes, fuera de su contexto histórico, y por eso necesitaban callarlo. La intención real de estos hombres era solamente caer sobre Jesús y deshacerse de él. Sabes, una serie de irregularidades que obviamente nosotros las vemos ahorita, permitiendo Dios que pasara todo esto, claro, por el propósito eterno que tenemos ahora en Jesús. Pero todo fue en un desorden caótico. Según el calendario hebreo, este arresto fue el día jueves por la madrugada y todo lo que sucedió después. ¿Sabes? Jesús fue arrestado, fue llevado ante Anás, interrogado y cuestionado a sus seguidores. Hay sacerdotes delante de él, hay ancianos delante de él, hay falsos testigos delante de él. Jesús ante Caifás lo juzga hasta el amanecer. Jesús es llevado, como todos sabemos, hacia el gobernador romano, Poncio Pilatos. No hay motivo, lo azota, lo deja en libertad. Y como costumbre, dicta dejar a un preso en libertad. Pilato ofreció un trueque para apaciguar a la gente: Barrabás o Jesús, eso es, decía la gente. Y conocemos el veredicto final, donde toda la gente, o la mayoría, estaba diciendo: crucifiquen a Jesús. Y sabes, la historia, porque la Biblia no lo dice, la historia cuenta que muchas de las personas que estaban diciendo ahí: crucifícalo, estuvieron presentes en algún milagro de Jesús, o Jesús hizo algo en sus vidas, o Jesús les dio de comer en esas escenas de alimentar a los 5,000. Esos mismos que de repente escuchaban al maestro y se sorprendían de sus enseñanzas, hoy estaban diciendo delante de todos: crucifica a Jesús y suelten a Barrabás. Qué triste historia. Si no conocemos el contexto, dices: qué triste historia. Finalmente Pilatos, frente a toda la gente, se lava las manos. ¿Sabes? Todo esto sucedió después de la Santa Cena. Y sabes, la historia de los 12, de lo que sucedió después, es algo tan singular, tan significativo. Porque Jesús mismo dijo, se los dijo a ellos: ustedes me van a abandonar. Y tú te preguntas: ¿cómo es posible que estos 12 hombres, bueno, 11, vamos a hablar de 11, gracias, puede decir, o pudieron dudar de lo que iba a pasar con Jesús, cuando Jesús lo advirtió durante 3 años todo lo que iba a suceder? Y yo quisiera ver una parte muy humana de ellos, muy humana, porque finalmente eran seres humanos tan imperfectos. Dice la Biblia que de lo vil y no menospreciado Jesús escoge, dice, Él llama para avergonzar, dice. Entonces quiero pensar que estos hombres en algún momento pues les entró duda.
como a muchos de nosotros, claro. Somos humanos, somos imperfectos. Pero lo que sucedió durante la cruz, que lo vamos a ver la semana que entra, y lo que sucedió después de esos 40 días donde Jesús vuelve otra vez con sus discípulos.